¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Sánchez y voy a hablar sobre la materia de Física 1 del primer tetramestre en la carrera de desarrollo de software, y voy a hablar sobre lo más importante de los cuatro temas principales que vimos en la materia, empezando por cinemática. Básicamente es la parte de la física que se encarga de describir cómo se mueven los objetos sin explicar todavía las causas de ese movimiento. Aquí aprendimos que podemos analizar cosas como el desplazamiento, que es simplemente el cambio de posición que tiene un objeto al moverse. También vimos la velocidad, que nos dice qué tan rápido se mueve algo, y la aceleración, que nos indica qué tan rápido cambia esa velocidad. Además estudiamos movimientos importantes como el movimiento rectilíneo uniforme, donde un objeto avanza en línea recta con velocidad constante, y también el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde el objeto sigue una línea recta pero su velocidad va cambiando de forma constante. Pues en este tema usamos unidades básicas como los metros para medir la distancia, los metros por segundo para medir velocidad, y los metros por segundo al cuadrado para la aceleración en general. Eh, pues todo esto nos ayuda a entender el movimiento usando números, gráficas y fórmulas para describir lo que está pasando, sin entrar aún en las razones que causan dicho movimiento. El segundo tema es dinámica, y pues es la parte de la física que sí nos explica por qué se mueven ciertos objetos. Aquí pues analizamos las fuerzas que son como empujones o jalones que actúan sobre un objeto y pueden hacer que se muevan, o frene, cambie de dirección o acelere. Lo más importante de este tema fueron las leyes de Newton. La primera ley dice que un objeto va a permanecer en reposo o seguirá moviéndose de la misma manera mientras no actúe una fuerza externa sobre él. La segunda ley nos explica que cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, este va a acelerar dependiendo de su masa, y esta relación se expresa con la ecuación F igual a m por a. Y la tercera ley dice que para toda acción existe una reacción igual y opuesta. También vimos conceptos como la masa, que es la cantidad de materia de un objeto y se mide en kilogramos; el peso, que es la fuerza con la que la Tierra nos atrae; la gravedad, bueno, y eso se mide en newtons; y la fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies están en contacto. En pocas palabras, pues la dinámica sirve para entender las causas de los movimientos y por qué los objetos se comportan de la manera en que lo hacen. El tercer tema pues es la estática, em, la cual pues estudia los casos en los que los objetos no se mueven porque están en equilibrio, y eso significa que las fuerzas que actúan sobre el objeto se están compensando. En este tema aprendimos que para que algo esté en equilibrio traslacional, las fuerzas deben sumar cero, y para que este equilibrio rotacional, para que esté en equilibrio, pues rotacional, el momento o torque también debe ser cero. El torque es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de un punto o eje. También vimos el centro de masa, que es el punto donde se concentra pues toda la masa del objeto, y es importante para entender la estabilidad. Aquí seguimos usando unidades como el newton para las fuerzas y el newton por metro para los momentos. Al final la estática pues nos ayuda a analizar estructuras, objetos quietos y situaciones donde todo debe estar balanceado para que no exista movimiento ni desplazamiento. Último tema, pues pasamos a los fluidos. Esto pues incluyen tanto los líquidos como los gases, porque ambos pueden fluir y cambiar de forma. Aquí aprendimos que la densidad es la cantidad de masa que tiene un fluido en cierto volumen, y se usa para entender por qué algunos líquidos son más pesados que otros. También vimos la presión, que es la fuerza que ejerce un fluido en una superficie y que depende de la fuerza dividida entre el área en la que actúa. Además estudiamos el principio de Pascal, que dice que cuando aplicamos presión a un líquido, esta presión se transmite igual en todas las direcciones dentro del fluido. También el principio de Arquímedes, que explica el empuje, que es una fuerza hacia arriba que recibe un objeto cuando está sumergido en un fluido, y que nos ayuda a entender por qué algunos objetos flotan y otros se hunden. En este tema usamos unidades como el Pascal,
para la presión de los newtons para la fuerza y los metros cúbicos para el volumen. En resumen, pues el estudio de los fluidos nos permite entender cómo se comportan el agua, el aire y cualquier fluido en diferentes situaciones, ya sea en reposo o en movimiento.